Senapred decretó alerta amarilla para la región metropolitana, esto por la peligrosa ola de calor que se espera para los próximos días. El pic de temperaturas incluso podría superar los 38 grados. Queremos profundizar en este tema que obviamente nos preocupa y ya nos acompaña Francisco Correa, él es investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y coordinador además del Núcleo Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Hola, buenos días, Davor. Muy bien, ¿y tú? Bueno, como experto, ¿usted está tan preocupado como nosotros, sorprendido, o es normal esto de los 35 grados para hoy y 38 probablemente el fin de semana? Sí, en realidad preocupado, por supuesto, sorprendido no tanto, dado que este tipo de eventos se viene ya prediciendo desde hace mucho tiempo por la comunidad científica, ¿cierto? Está asociado directamente al fenómeno del cambio climático y es algo que se espera que sea aún más intenso en las próximas décadas. ¿Y este es el nuevo clima que tiene el país? O sea, ¿tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser algo permanente acá en Chile, en la zona central? Sí, claramente. Los estudios recientes, de hecho un estudio publicado el año pasado por colegas de acá de Chile, muestra que las olas de calor en Chile van a mostrar una tendencia al aumento considerablemente en los siguientes años. Entre 1 a 4 olas de calor más vamos a poder experimentar por cada década en la zona centro-sur de Chile. ¿Y los países de esa manera, Francisco, ya no están condicionados de alguna manera por los años del niño, los años de la niña? ¿Eso ya quedó en el pasado? ¿Es como un lenguaje o una mirada quizás de los años 2000? No, de todas formas, los fenómenos del niño y de la niña influyen localmente en las características climáticas, ¿cierto? En la oscilación climática local, sobre todo en la zona centro-sur de Chile. Sin embargo, la tendencia al incremento de los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor, está ligada en gran medida al cambio climático global que existe en la actualidad y que se espera que incremente en los próximos años. Ya, y en este país tan largo, tan diverso, además desde Arica a Punta Arenas con más de 4.000 kilómetros de extensión en el territorio, ¿cuál es la zona del país que está siendo más afectada por estos cambios? Porque claro, acá es el calor, puede ser que en el norte haya más frío que de costumbre, en Magallanes pase otra situación. ¿Cuál es la situación que a usted más le preocupa? Sí, principalmente entre los 30 y 40 grados de latitud sur, que se ubica entre la comuna de La Serena principalmente hasta ¿Ya? Puerto Montt, en la zona donde mayormente se van a ver incrementadas estas olas de calor y es donde se ubica más del 70% de la población nacional y es la principal zona de producción agrícola y de todo tipo de alimentos en nuestro país. Por lo tanto, las predicciones que hay en relación al incremento de las olas de calor en esta zona son particularmente preocupantes, no solamente para el sector productivo, sino que por sobre todo para la salud de la población, dado que un estudio publicado hace pocos días por colegas de la Universidad Católica de Chile demuestra también un incremento en la mortalidad de la población nacional dada las olas de calor en los últimos años. ¿Y allí qué se puede hacer, Francisco? ¿Cómo se puede abordar esto? Porque vemos que hay iniciativas gubernamentales en torno a descarbonizar, apagar las centrales termoeléctricas, tener un mayor auge con los autos eléctricos. Vemos también la preocupación de los líderes mundiales a través de la COP, de reuniones de la ONU, que quieren hacer cosas, pero ¿eso tiene algún impacto de alguna manera en esto que está golpeando no solo a Chile, sino que a todo el planeta? Sí, las acciones internacionales con acuerdos intergubernamentales son fundamentales para pensar en cómo enfrentamos esto en el largo plazo. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, las acciones locales son mucho más relevantes para nuestro país. Y esto tiene relación con la recuperación, la conservación de ecosistemas naturales que permiten hacer frente a este tipo de olas de calor y minimizar quizás los impactos tanto en los ecosistemas como la población. Estamos hablando de los bosques nativos, de los ecosistemas acuáticos, de arborizar las zonas urbanas y las zonas periféricas también a las zonas urbanas para disminuir estas olas de calor, ¿cierto? En zonas urbanas que son mucho más fuertes, que se conocen como islas de calor, dado que existen materiales que absorben mucho más el calor del sol y que pueden afectar mayormente a la población. Ya, y ahí Ahora, si hay, pensamos en... Y ahí, Sí. Francisco, también hay desigualdad a la hora de enfrentar el calor, de cómo se gestiona esto que nos llega de golpe, porque claro, nuestro país es largo y también es bien ancho en gran parte del territorio entre cordillera y mar.
Y yo siento, y esta es una percepción, de que de pronto las medidas están puestas en las capitales regionales y no en ese Chile precordillerano o cordillerano derechamente, que hoy día está enfrentando el cambio de los suelos con cultivos que salen o son distintos, el cambio también y el movimiento que hay con el ganado, la llegada de otras especies. ¿Se está enfrentando esto de la misma manera en todo el territorio o no? ¿O hay desigualdad acá? Sí, por supuesto, Chile por esencia se ha demostrado que es un país altamente desigual, con grandes diferencias a lo largo del territorio, ¿cierto? Dada las características geográficas y climáticas. Y a nivel político y a nivel de gestión local también existen grandes diferencias en cómo se enfrenta esta problemática. Naturalmente el foco está mayormente puesto en aquellas zonas donde hay mayor población, que son las grandes ciudades, en desmedro de las zonas rurales donde probablemente los impactos son iguales o mayores y que están sujetos a fuertes e incipientes cambios en los usos de suelo, desde actividad forestal, actividad agrícola, ¿cierto? Que muchas veces no conlleva una práctica adecuada de esta actividad que afecta a los ecosistemas y que disminuye, que aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas ante fenómenos climáticos extremos como las olas de calor. Ya, y usted como investigador, ¿cuál es la proyección que hace para este año 2024 en lo que tiene que ver con el calor? Porque el 2023 terminó con este anuncio de la NASA de que el año 2023 había sido el más caluroso en la historia desde que se tiene medición. ¿El 2024 va a superar al 2023 o no? Según las proyecciones científicas, que no son mías, en realidad son de la comunidad científica nacional e internacional, lo que se espera es que año tras año la frecuencia y la intensidad de las olas de calor se incremente. Y en Chile estas predicciones están principalmente apegadas entre los 20 y los 25 grados de latitud sur, en la parte cordillerana entonces de Arica hasta Taltal principalmente, y en la zona central entre la región del metropolitana y la región de los lagos, también un incremento considerable de las olas de calor que va a ir en aumento entre 1 a 4 más olas de calor por década que vengan en el futuro. De todas maneras, vamos a continuar teniendo esto de primavera, verano, otoño, invierno con estaciones súper marcadas, o se van a emparejar, no sé, la primavera con el verano, el invierno prácticamente va a desaparecer. ¿Se puede tener una mirada sobre este tema en ese sentido o no? Sí, en relación a eso también hay estudios que están abordando ese cambio en la estacionalidad de las épocas climáticas en Chile y que han mostrado una tendencia hacia la homogenización del clima, de pasar de 4 estaciones muy marcadas, que era algo común en las décadas anteriores, a tener 2 estaciones muy marcadas, una época lluviosa y una época muy seca. Por lo tanto, vamos a tener un verano extenso, principalmente desde septiembre, octubre hasta marzo, y un invierno muy prolongado y muy lluvioso probablemente desde mayo hasta agosto. Ya, Esto es algo que es preocupante también, dado que afecta a grandes sectores productivos como el sector agrícola, el sector forestal, entre otros, que se ven ante esta realidad cambiante en las condiciones y las características climáticas en todo el territorio nacional. ya, y con esa mirada también, entonces, Francisco, vamos a tener mayor cantidad de desastres naturales, de aluviones, de remoción en masa. Veíamos esta mañana lo que pasa en Estados Unidos, no con el calor, sino que con el frío, pero también afrontando de manera extraña, novedosa, nuevos fenómenos que antes eran como de costumbre, pero que hoy día tienen una potencia y una fuerza que generan más de un problema. Sí, por supuesto. Otro impacto relacionado con las olas de calor está asociado a la pérdida masiva de glaciares en todo el territorio, en todo el planeta en realidad. Y eso a su vez contribuye a una mayor escorrentía superficial de las aguas en el continente. Y eso provoca una pérdida de las capas de nieve, especialmente si estos eventos ocurren de manera temprana, principalmente entre octubre y noviembre en Chile. Cuando estas olas de calor ocurren en esa fecha, existe por lo tanto una mayor probabilidad de exponer a los suelos ante la erosión durante un periodo mucho más prolongado. Y yo no sé cuáles son las áreas de la industria, de la vida cotidiana que nos están acostumbrando a esto. Y se lo pregunto por el calor, por el diseño que eventualmente van a tener que tener a futuro las casas, los automóviles, las veredas, evitar que el cemento se derrita. Hoy día están todas las industrias o las acciones incumbentes de la vida cotidiana monitoreando de buena manera este tema, ¿o usted siente que hay alguna que se esté quedando atrás y vamos a tener problemas como por ejemplo que se derrita el pavimento? Yo no sé si en el corto plazo vamos a llegar a ese extremo. No es mi expertise todo lo relacionado con el transporte. Sin embargo, yo creo que el sector agrícola es un sector productivo en Chile que debe estar muy atento a este tipo de cambios.
dado que son los primeros afectados ante los fenómenos de cambio climático. La agricultura en Chile se rige principalmente por las condiciones climáticas, ¿cierto? La cantidad de lluvia, los periodos de sol y los periodos de frío que pueden afectar mayor o menormente los cultivos. Y por supuesto, las zonas urbanas también tienen que, apegado a las grandes ciudades, ¿cierto? Enfrentar este problema de manera temprana, implementando medidas que permitan generar una mayor aislación térmica de los hogares. Eso permite que los hogares presenten una menor inestabilidad en cuanto al incremento de las temperaturas, ¿cierto? Se sabe que en Chile el problema de la aislación térmica es un problema muy grave, y es por eso que todavía se sigue utilizando leña, por ejemplo, para calefaccionarse en todo el sur de Chile, que es algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Y algo muy importante también de destacar es la salud humana, ¿cierto? Sabemos que la población más vulnerable a este tipo de olas de calor es la población de adultos mayores, que generalmente son aquellos que sufren las consecuencias de estos fenómenos climáticos extremos. Es así como en el 2017, por ejemplo, se reportaron 584 muertes adicionales producto de las olas de calor, en donde más del 90% eran adultos mayores. Y esto fue similar a lo ocurrido ya en el 2019. Entonces, vemos cómo esta tendencia al incremento de los fenómenos climáticos extremos no solamente afecta al sector productivo de manera directa, sino que también afecta la salud y la sobrevivencia de la población. Y ante esta nueva realidad, ¿usted percibe que hay conciencia de los habitantes de este país, que estamos, ¿cuántos somos? 17 millones ya de personas? ¿Todos tenemos la misma conciencia respecto a lo que está pasando, o faltan quizás más campañas, más difusión y entender que esto llegó para quedarse? Yo creo que hay una conciencia, pero es incipiente, ¿sí? Yo creo que todavía no se evalúa la real magnitud de los efectos que pueden tener estos fenómenos climáticos extremos, a excepción de aquella población que se ha visto directamente afectada por esto, ¿cierto? Que son aquellas familias que han sufrido los embates, por ejemplo, de los incendios forestales que ocurrieron en el año 2015 aquí en Chile, en donde se quemaron más de 500.000 hectáreas del territorio nacional, conocido como fenómeno de la tormenta del fuego, que arrasó con gran parte de la zona centro-sur de Chile. Pero también tenemos mala memoria, ¿cierto? Pasan los años y nos olvidamos de estos efectos y de estas grandes tragedias, y volvemos a construir en áreas riesgosas y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, la población tiene que estar acompañada de políticas públicas, ¿cierto? Y planes de información y concientización respecto a estos problemas. No solamente enfocarnos quizás en solucionar rápidamente esto, sino que también en hacer tomar conciencia a la población de los riesgos a los cuales estamos expuestos en el día a día. Ya. Francisco, y monitoreando lo que pasa en Chile, lo que ha pasado más en este invierno del 2023, que dejó mucha lluvia inédita en algunos lugares donde hace mucho tiempo que no había tanta pluviometría. Chile hoy día es un país que está bajo una hipersequía, como se decía, después de una década de sequía, que pasamos incluso a la hipersequía, ¿o eso ya quedó atrás? Hoy día Chile tiene otro clima. Estamos todavía en una mega sequía. Sí. Es una mega sequía que no tiene precedentes en el último milenio, ¿cierto? Es un fenómeno que no había sido registrado a escala de milenios. Entonces, algo que va a seguir y que va a verse incrementado considerablemente con las características del cambio climático, y también influido localmente por el fenómeno del niño y de la niña, que influyen permanentemente en la oscilación de los climas. Entonces, es preocupante, 100% preocupante, porque es algo que va a ser parte de nuestra realidad, que está siendo parte de nuestra realidad, ¿cierto? No es solamente veranos calurosos, sino que vamos a tener climas que van a oscilar durante el año con fenómenos climáticos extremos, desde olas de calor a olas de frío, ¿cierto? Inundaciones, grandes cantidades de precipitaciones en cortos periodos de tiempo, que van a provocar estas avalanchas o corridas de sedimentos desde la cordillera hacia las partes más bajas del valle. Entonces, es algo a lo que eventualmente espero que no nos acostumbremos, sino que tomemos medidas tempranas para evitar consecuencias graves sobre la población y sobre la mayor parte de los sectores productivos de nuestro país. Francisco Correa, muchas gracias por esta entrevista. A preocuparse más allá de una anécdota al día de hoy, usted lo ha dicho, sí. Esto ya llegó para quedarse, así que hay que tomarle el peso al calor que se va a quedar por mucho tiempo en nuestro país. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.